Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor bajo las estrellas de Estambul. Una tarde de primavera en Estambul, Jalil Ibrahim Ceyhan caminaba por la orilla del Bósforo buscando inspiración para una nueva canción. El sonido de las olas y la brisa suave le recordaban que las historias más hermosas nacen cuando menos se esperan. Mientras observaba el atardecer, vio a una joven sentada en un banco, escribiendo en un cuaderno. Había algo en su mirada que llamó su atención. Ella se llamaba Elena, una escritora española que había viajado a Turquía para encontrar nuevas ideas para su próxima novela. El destino quiso que una ráfaga de viento hiciera volar algunas páginas de su cuaderno. Jalil corrió para ayudarla a recogerlas. Entre risas y miradas tímidas comenzaron a hablar. Lo que empezó como una conversación casual se convirtió en largas caminatas por las calles históricas de Estambul. Día tras día compartieron sueños, secretos y esperanzas. Elena admiraba la sensibilidad artística de Jalil, mientras que él encontraba en ella una inspiración que nunca antes había sentido. Juntos descubrieron rincones mágicos de la ciudad, desde los cafés escondidos de Gálata hasta las luces brillantes de Ortaköy. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Jalil le cantó una canción que había escrito especialmente para ella. Elena sintió que el tiempo se detenía. En ese instante comprendieron que su encuentro no había sido una coincidencia, sino una historia escrita por el destino. Aunque la vida les presentó desafíos y la distancia intentó separarlos, el amor que nació junto al Bósforo fue más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, entre canciones, palabras y promesas, construyeron una historia que permanecería para siempre en sus corazones. Porque algunos amores no solo se viven, también se convierten en leyenda. Chispas. El destino escribió nuestro amor. Todo comenzó en una noche mágica de verano en Estambul. Las luces de la ciudad brillaban sobre las aguas del Bósforo cuando Jalil Ibrahim Ceyhan asistió a un evento benéfico organizado para jóvenes artistas. Entre la multitud, una joven llamada Sofía llamó su atención. No era una celebridad ni una persona famosa, era una fotógrafa apasionada que había viajado desde España para capturar la belleza de Turquía a través de su cámara. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ambos sintieron una conexión especial. Después de una breve conversación, descubrieron que compartían la misma pasión por el arte, la música y las historias que nacen del corazón. Durante las semanas siguientes, recorrieron juntos las calles antiguas de Estambul. Sofía fotografiaba cada rincón mientras Jalil le contaba las leyendas y secretos de la ciudad. Poco a poco, la amistad se transformó en algo mucho más profundo. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde la torre de Gálata, Jalil tomó su mano y le confesó que ella se había convertido en la inspiración de sus nuevas canciones.
Sofía sonrió emocionada y le respondió que él era el protagonista inesperado de la historia más hermosa que había vivido. Desde aquel día compartieron momentos inolvidables, paseos junto al mar, cenas bajo las estrellas y sueños sobre un futuro juntos. Aunque el camino no siempre fue fácil, aprendieron que el verdadero amor se fortalece con la confianza, la paciencia y el respeto. Años después, al recordar aquel primer encuentro, ambos seguían creyendo que algunas historias están destinadas a suceder. Y la suya había comenzado con una simple mirada, en una noche de verano. Porque cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el destino siempre encuentra el camino. Corazón rojo chispas. Historia completamente ficticia inspirada en Jalil Ibrahim Ceyhan. Un encuentro inolvidable. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Jalil Ibrahim Ceyhan salió de un estudio de grabación después de un largo día de trabajo. Mientras caminaba por una pequeña cafetería, decidió entrar para refugiarse del mal tiempo. En una mesa junto a la ventana estaba Lara, una joven artista que dibujaba en silencio mientras observaba las gotas deslizarse por el cristal. Sin darse cuenta, dejó caer su cuaderno al suelo. Jalil lo recogió y, al devolverlo, sus miradas se encontraron por primera vez. Lo que comenzó con un simple «gracias» se transformó en una conversación que duró horas. Hablaron de música, de sueños y de los lugares que deseaban conocer algún día. Ambos sintieron una conexión especial, como si se conocieran desde siempre. Durante los meses siguientes compartieron momentos inolvidables. Caminaban por las calles históricas de la ciudad, disfrutaban del aroma del café turco y contemplaban juntos los atardeceres sobre el Bósforo. Cada día que pasaba, sus sentimientos crecían más. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Jalil llevó a Lara a un lugar tranquilo frente al mar. Allí le mostró una canción que había escrito en secreto. Cada palabra hablaba de ella, de su sonrisa y de la felicidad que había traído a su vida. Con lágrimas de emoción en los ojos, Lara comprendió que aquel encuentro bajo la lluvia había cambiado su destino para siempre. Tomó la mano de Jalil y le confesó que también estaba enamorada. Desde entonces caminaron juntos por la vida, apoyándose en cada desafío y celebrando cada alegría. Porque algunas historias de amor nacen de la casualidad, pero permanecen para siempre en el corazón. Y así, entre canciones, sueños y estrellas, comenzó una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. Corazón rojo chispas. Historia ficticia inspirada en Jalil Ibrahim Ceyhan. El amor que nació de una canción. Una noche cálida en Estambul, Jalil Ibrahim Ceyhan subió al escenario para interpretar una de sus canciones más emotivas. Entre el público se encontraba Valeria, una joven periodista española que había viajado a Turquía para realizar un reportaje sobre artistas que inspiraban a millones de personas. Mientras Jalil cantaba, sus ojos se cruzaron por un instante. Fue un momento breve, pero ambos sintieron una extraña conexión. Después del concierto, Valeria tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Lo que debía durar unos minutos terminó convirtiéndose en una conversación de horas.
Hablaron sobre sus sueños, sus miedos y las experiencias que habían marcado sus vidas. Con cada encuentro, la admiración mutua crecía. Jalil encontraba en Valeria una persona sincera que lo entendía más allá de la fama, mientras que ella descubría a un hombre sensible, apasionado y lleno de bondad. Los días en Estambul pasaron rápidamente. Pasearon por las calles iluminadas de Sultanahmet, compartieron cafés frente al Bósforo y contemplaron juntos los colores del atardecer desde la Torre de Gálata. Cada momento parecía sacado de una película romántica. Sin embargo, el tiempo de Valeria en Turquía estaba llegando a su fin. La noche antes de su regreso a España, ambos se encontraron junto al mar. El silencio hablaba más que las palabras. Entonces, Jalil tomó su guitarra y comenzó a cantar una melodía que había compuesto para ella. La canción contaba la historia de dos personas que se encontraron cuando menos lo esperaban y descubrieron que el amor puede aparecer en el momento más inesperado. Conmovida, Valeria sonrió y comprendió que aquel sentimiento era real. Sin importar la distancia ni los desafíos que pudieran surgir, estaban dispuestos a luchar por su historia. Aquella noche sellaron su promesa bajo las estrellas de Estambul. Y aunque el futuro era incierto, sabían que el amor que había nacido de una canción seguiría acompañándolos donde quiera que fueran. Porque algunas melodías no solo se escuchan, también se convierten en historias de amor eternas. Corazón rojo, notas musicales, chispas. Historia ficticia inspirada en Jalil Ibrahim Ceyhan. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.